Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, chicos, nos quedó la última actividad que tuvimos, fue sobre Malvinas. Explicamos un poco cómo fue el contexto de la guerra y demás. La idea de hoy es avanzar sobre el fin de la dictadura y sobre las características que tuvo la transición democrática. Yo les expliqué que durante el año 1982, el gobierno militar necesitaba tomar alguna iniciativa vinculada a que existía una importante crisis económica y un descontento social con los militares en general, en la mayoría de la sociedad. Ya había un reagrupamiento político a través de la multipartidaria. Los organismos de derechos humanos se habían juntado y habían tenido una actividad bastante importante en lo que tiene que ver fundamentalmente con empezar a visibilizar la situación represiva de la dictadura. Y en ese contexto también los sindicatos habían hecho la primera movilización el 30 de marzo de 1982, que fue reprimida de manera salvaje. En ese marco tuvimos un momento en donde la dictadura militar decidió jugar una carta muy pesada, que fue la de la Guerra de Malvinas, con el objetivo de retomar la iniciativa política y empezar a reorganizar algunas cuestiones vinculadas con todo lo que tiene que ver con recuperar la legitimidad que había perdido en términos sociales. En ese marco, la derrota en Malvinas fue el golpe de gracia para la dictadura, sobre todo porque la dictadura había intentado ver efectivamente una exploración de la cuestión Malvinas como un elemento para recuperar iniciativa, recuperar poder e instalar una idea de perpetuidad. Claramente la derrota en Malvinas significó un nuevo paro general, significó un reagrupamiento de los partidos políticos y al mismo tiempo también significó un descontento significativo de una parte importante de la sociedad que definió directamente confrontar con la dictadura y empezar a pedir una salida democrática. Les voy a contar un poco cómo se dio esa salida democrática. En primer lugar, Galtieri es desplazado, Vignone, que era el que tenía la línea sucesoria, asume en el ejército y la primera tarea que emprende tiene que ver con empezar a eliminar todos los rastros que había dejado la actividad ilegal de la dictadura. Se eliminaron archivos, desaparecieron un montón de pruebas significativas en términos jurídicos para avalar las conductas de esos sectores y al mismo tiempo, y esto no es menor, apareció una particularidad que tenía que ver fundamentalmente con la problemática establecida por un sector de las Fuerzas Armadas de cuál iba a ser su vinculación legal o cuál era el peligro de que pudieran ir presos por todas las actividades que habían cometido de manera ilegal durante la época de mayor impunidad de la dictadura, ¿no? Justamente para garantizar esa impunidad es que Vignone, a través de la justicia militar, empieza a promover una estrategia que tiene que ver con lo que se conoce como la amnistía. La amnistía es negociar con lo que se hizo en muchos países del mundo, donde los militares negociaron con los partidos políticos, no ser juzgados a cambio de entregar el poder. Algo que en la Argentina, a diferencia de otros procesos latinoamericanos, sobre todo que tienen que ver con la salida de un régimen autoritario hacia un régimen democrático, no estuvo tan claro, no fue bien planteado por la dictadura. Lo primero que hizo Vignone, entonces, como yo les contaba, fue destruir todos los archivos y todas las cuestiones que ellos juzgaron comprometedoras. Lo segundo fue empezar un proceso de condicionamiento de la transición democrática al pedido de impunidad para todos los actores de la represión ilegal, que eran la mayoría de las Fuerzas Armadas. En ese marco, dentro de la política argentina,
había dos sectores. Un sector, o tres si se quiere, un sector muy vinculado a la posición de los organismos de derechos humanos que planteaban que no podía haber amnistía, que había que investigar todas las acciones de los sectores militares y que al mismo tiempo también había que empezar a pensar de qué manera la Argentina iba a tomar el ejemplo alemán con los juicios de Nuremberg, que fueron los juicios a los jerarcas nazis. Ese era el modelo a seguir que planteaban los organismos de derechos humanos. Otro sector de la política planteaba un esquema que tenía que ver con establecer jerarquías y responsabilidades. Plantear que aquellos que tenían mayores responsabilidades fueran juzgados y que aquellos que cumplían órdenes, que eran la mayoría de los que ejecutaron acciones, fueran juzgados en menor medida o en algunos casos deslindados de responsabilidad justamente porque ejecutaban órdenes y acciones que les planteaban sus superiores. Es decir, un esquema de plantear, si se quiere, el juzgamiento de los actores más importantes del proceso militar, de los que tenían personas a cargo, de los que tomaban definiciones y que tenían rangos altos dentro de la estructura del ejército. Y dejar sin responsabilidad todos aquellos que cumplían órdenes de sus superiores. Ese esquema más adelante va a tener un nombre más claro y se va a llamar obediencia debida. En ese momento, uno de los políticos más importantes de esa etapa fue Raúl Alfonsín y lo planteaba como un esquema en donde aquellos que cumplían órdenes no tenían la misma responsabilidad que los que mandaban a ejecutar. Y había un tercer sector dentro de la política que nunca iba a reconocer esa posición, pero que objetivamente estaba vinculado a esa salida, que era el que planteaba la amnistía. Directamente una reconciliación nacional con el objetivo de evitar investigar las heridas abiertas que había dejado la dictadura. En ese marco que se ubicaron los sectores políticos es que Alfonsín empezó a hacer su campaña. Alfonsín era un político radical, no representaba a la mayoría dentro del radicalismo. De hecho, un personaje que fue presidente casi 20 años después, que fue Fernando de la Rúa, era su rival interno dentro del radicalismo, hasta el punto que de la Rúa había sido el único radical que había logrado conquistar poder político en las elecciones en las que había regresado Perón, ganando en la ciudad de Buenos Aires. Un hecho inédito porque en todo el resto del país ganó el peronismo. En ese marco, Alfonsín empezó a plantear políticamente dos cuestiones. Primero, fue el único político de todo el arco de la multipartidaria que estuvo en contra de la guerra de Malvinas y lo dijo abiertamente, planteando que era una locura de la dictadura, que era una estrategia de la dictadura para perpetuarse en el poder y además planteando que Argentina no tenía ninguna condición militar para ir a dar esa pelea. Obviamente el resultado de la guerra de Malvinas le dio cierto impulso político a sus opiniones y al mismo tiempo Alfonsín empezó a plantear una diferencia política significativa con el sector que dominaba al otro partido más importante de la Argentina en ese momento, que era el peronismo. El peronismo en ese momento estaba hegemonizado, conducido mayoritariamente por los sectores sindicales. Entonces Alfonsín fue el primer político que hizo una campaña utilizando los medios de comunicación masiva. De hecho, fue el primer político argentino que tuvo consultor. Fue el primero que tuvo un equipo de comunicación que le diseñó la campaña. Ese equipo de comunicación que le diseñó la campaña Alfonsín estaba dirigido por David Ratto, que es un publicista muy importante y que obviamente venía tomando en cuenta las experiencias que se hacían en otros países del mundo, como por ejemplo en Francia, donde en la década del 80 el socialismo francés, a través de
Mitterrand había llegado al poder justamente utilizando estrategias de inserción en los medios de comunicación masivos. Recuerden que en la década del 80 en Argentina la televisión empezó a existir a partir del año 83, pero en la década del 80 la televisión ya era un instrumento de comunicación muy importante y bastante masivo. Y Alfonsín fue el primero en saber utilizarlo bien y el primero también en entender que muchas veces en política las buenas intenciones dependen también de los buenos pronunciamientos o en todo caso de la buena publicidad. Alfonsín instaló un mito publicitario, algo que nunca se comprobó, pero que tiene muchos visos de realidad porque había contactos cercanos de algunos sectores del peronismo con sectores del ejército, que fue el pacto militar sindical. Cuando Alfonsín anunció el pacto militar sindical, lo que anunció es que el sindicalismo peronista había pactado con la dictadura la impunidad de los que cometieron crímenes de lesa humanidad. Y eso, por más de que los sectores del peronismo quisieron instalar que era una operación política de Alfonsín, caló profundamente en la opinión pública a tal punto que obligó al peronismo a tener que desmentirlo de manera permanente. Alfonsín, ese eslogan le permitió ganarse adentro del radicalismo el apoyo de los sectores mayoritarios del partido para ser el candidato a presidente. En segundo lugar, Alfonsín hizo algo muy inteligente que tuvo que ver con plantear una campaña política sobre tres principios. En primer lugar, hablar de la democracia como un elemento central de lo que debería ser el sistema político argentino. Y eso estaba ordenado sobre la base de que Alfonsín en todos sus discursos pronunciaba el preámbulo de la Constitución, algo que le daba mucho énfasis y mucha legitimidad a lo que Alfonsín planteaba. En segundo lugar, Alfonsín planteó un eslogan de campaña muy interesante, el otro era un eslogan de polémica política. El eslogan de campaña era uno visual, que era RA, una oblea que decía RA, como Raúl Alfonsín, República Argentina. Un esquema muy interesante en términos visuales de cómo la gente relacionaba la República con Alfonsín. Al mismo tiempo también Alfonsín financió una película, que si quieren la pueden ver, es una película muy larga, que se llama La República Perdida, que es una película mitológica de los años 80 en donde plantea un poco la visión de cómo las condiciones políticas institucionales en la Argentina se fueron deteriorando con las dictaduras militares. Y por otro lado, plantea un eslogan de campaña perfecto que se llama La democracia es una entrada a la vida. Alfonsín todo el tiempo en su discurso político habla de que el voto, de que la recuperación de los valores democráticos y de que la elección de él como candidato a presidente es una entrada a la vida. Es decir, frente a una Argentina muy violenta, muy marcada por crímenes de lesa humanidad, muy marcada por la represión ilegal, revalorizar la vida desde el discurso político le valió un reconocimiento social muy importante. Y en tercer lugar, y no menor, había en Alfonsín una figura carismática, un líder político que lograba convocar multitudes en una época donde la política enamoraba a una parte importante de la sociedad argentina, que tenía una visión muy esperanzadora de lo que iba a ser la democracia y sobre todo una visión muy esperanzadora de lo que representaban los partidos políticos. Hoy en la Argentina los partidos políticos no tienen el valor que tenían en otra etapa de la historia. En ese sentido, y no menor, me parece que es bueno entonces empezar a pensar por qué Alfonsín ganó las elecciones del 83. Fíjense esto, el peronismo tenía un candidato, que era un candidato bancado por los sectores sindicales, a los que Alfonsín los había acusado muy inteligentemente de haber hecho un pacto con la dictadura para garantizar la impunidad a los represores. Ese sector instaló como campaña política algunos lemas de la República Española,
Mientras Alfonsín decía somos una entrada a la vía, el peronismo planteaba somos la rabia, que eran lemas de la República Española, que eran lemas excesivamente combativos para una sociedad argentina que buscaba tranquilidad, paz, armonía. Por eso Alfonsín planteó muy bien la campaña y al mismo tiempo también desmitificó que el peronismo podía ganar todas las elecciones. En realidad, justamente el triunfo de Alfonsín fue el final del mito peronista de la perpetuidad electoral y del triunfo asegurado. Fue la primera vez que el peronismo perdió como partido justicialista las elecciones en la Argentina, y eso no es un dato menor. Al mismo tiempo, también el peronismo, después de perder las elecciones, sufrió una disgregación interna que recién se resolvió en el año 1989, cuando Menem derrotó a Antonio Cafiero en una interna abierta para elegir el candidato a presidente del Partido Justicialista. Alfonsín va a hacer un acto, ustedes lo van a poder ver en algunas imágenes que les voy a compartir, muy impresionante, la 9 de julio, en donde cierra su campaña y convoca a 1 millón de personas. Ese es un hito para la historia de la democracia porque es el acto más multitudinario que se hizo jamás en la Argentina. Un poco el clima de época, un poco las características que tenía, la esperanza que generaba el retorno al sistema democrático y el fin de la dictadura, y al mismo tiempo también varios problemas que estaban en el horizonte. Uno tenía que ver con cómo se iba a resolver la cuestión del juzgamiento de los sectores militares que habían cometido actividades ilícitas a través de la represión ilegal. Otro, el problema de la deuda externa. La Argentina había multiplicado su deuda externa por 6, como ya lo vimos, y eso generaba situaciones muy complejas. Y la última, y no menor, cómo los partidos políticos iban a poder reorganizarse después de un funcionamiento muy limitado que habían tenido durante toda la época de la dictadura. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Les dejo este video y les voy a dejar algo para leer, y al mismo tiempo también algunos videos de época para que puedan analizar y ver cómo hizo la campaña Alfonsín, con una pregunta que les voy a dejar en el foro, que va a ser ¿por qué ganó Alfonsín?